Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy María Paz Hermosilla, soy directora del GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Qué es el GovLab? Es un laboratorio de innovación pública que tiene la escuela ya hace 7 años. Somos un centro dedicado a promover la transformación del sector público mediante los datos, y en este camino nos hemos ido también ampliando hacia temas de la transformación digital, porque es el proceso, ¿no es cierto?, habilitante de todo lo que es el uso de datos en la administración pública. Y hay un hito muy importante, que está un proceso muy importante que todos ustedes están viviendo, que es la implementación, ¿no es cierto?, de la ley de transformación digital, y hoy día nos acompaña Óscar Herrera, que él es consultor asociado del GovLab, ha estado en varios de nuestros proyectos asesorando organismos públicos en temas de transformación digital y de gobernanza de datos. Es profesor de nuestro curso de gobernanza de datos, también es profesor de nuestro curso de ley de transformación digital y es director académico también de ambos cursos. Entonces tiene una larga trayectoria, está certificado también en DAMA, ya ha trabajado con muchos servicios públicos, así que conoce muy bien la realidad del sector público. Y hoy día nos va a contar desde su visión cómo son los avances, los desafíos de la ley. Van a conocer también el curso que estamos haciendo desde este año. Tuvimos una versión el primer semestre muy exitosa y esperamos también contar con ustedes, los que estén interesados en nuestro curso, que también hacemos en este mismo formato, aula virtual, a partir de noviembre. Así que bienvenidos, los dejo con Óscar, que de paso el año pasado Óscar estuvo haciendo un estudio muy interesante con los GORE, que estuvimos haciendo para la Subdere, un levantamiento de uso de datos y tecnología en los GORE y una propuesta de hoja de ruta para los gobiernos regionales. Así que le tocó entrevistar a coordinadores de transformación digital en todo el país, una encuesta de levantamiento de información, una síntesis del estado del arte, un levantamiento de todos los datos que les sirven a los GORES para su estrategia de desarrollo regional. Todo ese trabajo lo lideró Óscar, así que pueden aprovecharlo y hacerle las preguntas de tanto de lo que va a presentar, por supuesto, de tanto de su experiencia. Así que adelante, Óscar. Bueno, muchas gracias María Paz. Bienvenidos todos y todas. Como decíamos, bueno, este es un desafío importante, ¿cierto? El de la Ley de Transformación Digital, que se promulgó hacia finales del 2019 y que tiene como un horizonte de implementación el año 2027, que a esta altura ya es un par de años más prácticamente, eh, casi 3 años más, y los desafíos son bastante grandes. ¿Qué es lo que les voy a contar hoy día un poquitito? Bueno, algo de transformación digital en general, un poco cuáles son las tecnologías que se consideran como más centrales y habilitantes de la transformación digital. Vamos a hablar muy cortito de un poco cómo se ha organizado el gobierno digital en Chile, para después ya entrar en los aspectos de la ley propiamente tal, ¿ah? La ley misma, los ejes, las normativas que, entre paréntesis, se publicaron ahora hace poquitito, finales de agosto, tienen como un mes recién de publicadas. Y al final les propongo que hagamos un ejercicio de autodiagnóstico donde tenemos preparado como un formulario para que ustedes completen, y en base a eso vamos también después conversando, haciendo una conversación y un cierre como para entender las realidades y comentar un poquitito de en qué es lo que están en estos temas. Bueno, ¿de qué se trata la transformación digital? Cuando uno busca transformación digital, ¿cierto? Aparecen muchos temas. Aparece inteligencia artificial, aparece cloud computing, ¿cierto? Aparece el tema de los datos, obviamente la tecnología, pero también cosas como los procesos, por ejemplo. Entonces, no existe una definición única de transformación digital, pero una buena definición, para mi gusto, es una que yo rescaté del Foro Económico Mundial del año 2016, o sea, ya tiene sus años, donde ese foro fue dedicado al tema de la transformación digital y la cuarta revolución industrial, que así le pusieron un poco a esta ola, ¿cierto?, de incorporación de la tecnología de manera masiva y en todos los ámbitos de la vida humana, ¿cierto? Entonces, hoy día nos parece más o menos natural, ¿cierto?, pensar en que en distintos ámbitos, y en particular en el caso del gobierno, ¿cierto?, y del Estado,
vamos a tener una incorporación o estamos en un proceso de incorporación relevante de tecnología en muchos aspectos, ¿cierto? Desde la atención al ciudadano hasta los análisis de datos, ¿cierto? Y la elaboración de políticas públicas en base a información y ojalá en un futuro cercano, ligerito, ¿cierto? A inteligencia artificial, de manera que tomemos mejores decisiones en pos de la eficiencia del Estado. Entonces, la administración pública, los gobiernos en general han asumido esta tarea, ¿cierto? Y han visto que en el fondo hay una ventaja, una oportunidad para incorporar la tecnología buscando mejores servicios para los ciudadanos, ¿cierto? Ahí los distintos gobiernos han adoptado distintas estrategias, han progresado de distintas maneras y los organismos internacionales han desarrollado marcos de trabajo y también mediciones para ir de alguna manera monitoreando el avance de la transformación digital en los estados. Ahí vale la pena destacar las iniciativas de la OECD, ¿cierto? Al que Chile adhiere, Banco Mundial, la CEPAL también tiene harta información y el BID. Uno de los modelos que más fuertemente, digamos, ha penetrado en el mundo del gobierno es el de la OECD, porque nosotros somos parte y además participamos también de las mediciones que realiza la OECD en forma periódica. Y aquí se ha propuesto un marco de trabajo que abarca 6 dimensiones, partiendo por digital por diseño, ¿cierto? Esto es cuando los procesos y servicios del Estado parten diseñados de manera digital. Sin embargo, en el caso del gobierno, los servicios y muchos procesos ya existen. Por lo tanto, más bien lo que estamos viendo es un rediseño de estos procesos para incorporar la tecnología y para que se puedan realizar en forma digital, ¿cierto? Venimos hace no tanto tiempo, unos cuantos años atrás nomás, de los servicios fundamentalmente basados en papel, ¿cierto? Primero tuvimos toda una ola de tratar de eliminar el papel, pero también nos interesa que los procesos que están detrás en el fondo de esos distintos formularios, ya sea porque un ciudadano se acerca y solicita un servicio, un subsidio, etcétera, ¿cierto? Empiecen ya a no depender del papel y a ser digitales en su diseño. La segunda dimensión es impulsada por los datos, ¿cierto? Cada vez se reconoce que hay un valor en hacer política pública a partir de los datos y tomar decisiones con datos, ¿cierto? Y aplicar en el fondo proyecciones, analítica a partir de los datos que tenemos. El Estado tiene muchos datos en todos los ámbitos y una de las grandes dificultades, ¿cierto?, es poder ordenar toda la información que se tiene y hacer un buen uso de ella. Eso tanto a nivel del Estado completo como dentro de las mismas instituciones, ¿cierto? Muchas veces las instituciones, y mientras más grande es así, es más difícil poder ordenar toda y administrar la información que se maneja. De hecho, una pregunta que parece súper simple, digamos, y muy difícil de contestar para muchas instituciones es ¿cuáles son todos los datos que ustedes manejan? ¿Cierto? Porque normalmente uno conoce una parte y cuando hace un catastro completo normalmente aparece mucha más información de la que la mayoría de la gente a veces conoce o maneja. La tercera dimensión es actuar como plataforma y esto tiene que ver con que los distintos servicios de alguna manera se interconecten, ¿cierto? Es decir, que yo vea un estado y no vea un conjunto de servicios individuales, ¿cierto? Esto tiene que ver, por ejemplo, con el viejo anhelo este de que cuando uno fuera a hacer un trámite no le pidieran papeles o documentos o certificados de otra institución, ¿cierto? Si el Estado se puede interconectar para obtener toda la información respecto de un ciudadano que está en este caso en otra repartición del Estado. Bueno, eso que parece fácil decir, ¿cierto? Lo dijo Lago, ¿cuándo fue eso? Como el 2005, no sé, algo así, 2010 por ahí. La verdad ya no me acuerdo, pero resulta sumamente complejo de implementar.
¿cierto? Porque la realidad del Estado es que no actúa como plataforma, sino que actúa más bien como servicios individuales y está empezando, sí, y con un proceso creciente de integración en las distintas instituciones, ¿cierto? Por eso es que ahora uno, ¿cierto? Cuando va casi a cualquier parte, se pueden, con el carnet, con el número de carnet, ¿cierto? Se pueden obtener todos los datos por interconexión con el registro civil, que si hay datos que se obtienen de impuestos internos, de otras reparticiones, y ya estamos más o menos acostumbrados a que eso ocurra. Ahora, hay un gap todavía bastante grande para que el Estado completo funcione de esa manera. Abierto por defecto, ¿cierto? Tiene que ver con el gobierno abierto y con datos abiertos. Esto es transparentar la información tanto de las decisiones como los datos que se manejan en una institución pública, ¿cierto? Eso es un ámbito que ha ido generando cada vez más adhesión y donde se han puesto esfuerzos por publicar datos, pero también por hacer transparencia algorítmica, ¿cierto? Esto es cómo se toman las decisiones, por ejemplo, respecto a los subsidios, que es algo que obviamente le interesa a los ciudadanos. Dirigido por el usuario, ¿cierto? Quiere decir que tomamos en cuenta la opinión del ciudadano, en este caso, ¿cierto? Para el diseño de los servicios, para estos temas, por ejemplo, de los datos abiertos, y en general para todas las otras dimensiones, ¿cierto? Si bien es cierto, cada vez más hay un foco importante en el ciudadano, de ahí a que sea dirigido por el ciudadano, hay todavía una brecha importante, ¿cierto? En el fondo, tomamos en cuenta de repente la opinión de los usuarios, pero no necesariamente eso implica o genera cambio. Entonces, la medida que los servicios se vayan acostumbrando a que el usuario sea el que vaya dirigiendo un poco los cambios, ¿cierto? Eso es un cambio de paradigma bien relevante. Y proactivo, ¿cierto? La idea de que el Estado vaya, ojalá un paso adelante, ¿cierto? Respecto de las necesidades de sus ciudadanos. Normalmente estamos acostumbrados más bien que la cosa ocurra al revés, ¿cierto? Y el Estado en general es lento para reaccionar frente a los cambios, es lento para reaccionar frente a los cambios de tecnología, pero también frente a los cambios de la sociedad. Bueno, la OCDE hace una medición que se llama el Índice de Gobierno Digital, la última que está disponible el 2019. Esperemos que, bueno, por la pandemia se postergó, esperemos que este año ya aparezca una nueva versión. Pero respecto a los resultados del 2019, Chile no estaba para nada bien situado, más bien está en la parte baja de la tabla, número 24 de 33, bastante por debajo del promedio, muy por debajo de Colombia, que es el mejor posicionado en Sudamérica, y también debajo de Uruguay y Brasil, que están en proceso de integrarse a la OCDE. Entiendo que Uruguay ya está, Brasil no he leído al respecto. Y si uno le hace doble clic además a eso, una de las dimensiones más bajas de Chile es el tema de impulsado por los datos. Bueno, acá no se nota mucho en el gráfico, pero está ahí, esa barrita. ¿Cuáles son las principales barreras que identifica la OCDE respecto a la transformación digital? Bueno, primero que nada, las competencias, y eso tiene que ver con capacidades tanto directivas, de gestión, pero también técnicas, ¿ya? Tecnológicas, en el sentido de la multiplicidad y complejidad que hay de la tecnología hoy día, ¿cierto? Una de las dificultades que tienen todas las organizaciones públicas y privadas, ¿cierto? Es elegir dentro de la multiplicidad de tecnología. Y además que las tecnologías van cambiando rápidamente y por lo tanto eso significa que de repente hacemos una inversión en tecnología y esta queda obsoleta. Entonces es bastante complejo. Son conceptuales también en el sentido del entendimiento que hay respecto de la tecnología, de los procesos y de los datos, es decir, cómo todo esto puede ayudar, ¿cierto?, a mejorar la eficiencia y la gestión de una organización.
si bien es cierto, ya hace bastantes años se incorporó a nivel de gobierno, por ejemplo, los PMG de levantamiento y de gestión por proceso, eh, todavía eso es algo que está incompleto. ¿Eh? En ese sentido, la ley apunta también, por ejemplo, ahí al tema de proceso, como parte de los procedimientos administrativos. Son organizacionales en términos de que muchas veces las responsabilidades o el impulsar la transformación digital está repartida en múltiples roles y por lo tanto a veces es difícil organizarlo, ¿cierto? No necesariamente hay una estrategia única y un liderazgo claro en las organizaciones, lo que no quiere decir que necesariamente tenga que haber una unidad a cargo de todo o una persona a cargo de todo, porque muchas veces no es la solución. ¿Ah? Por algo el rol se llama coordinador de transformación digital, no líder ni responsable de transformación digital, porque se entiende que es una persona que tiene que mover a la organización para que estas cosas ocurran. Bueno, el tema leyes y normativas, ¿cierto? Normalmente las leyes también van un tanto detrás de todos estos cambios. Por eso es interesante también que en el caso nuestro se haya generado una ley de transformación digital que le dé un impulso al tema. Son, por cierto, económicas en términos de presupuesto y de eficiencia del gasto y de liderazgo. Todos esos son los ámbitos en el link que estaba justo en la slide anterior, que después vamos a publicar la presentación. Está la referencia del estudio completo si lo quieren mirar y es interesante ahí el análisis que se hace respecto de estas barreras. Pero cuando uno lo mira, digamos, entendiendo que muchos tienen una parte de todas ellas, se da cuenta que este proceso es un proceso complejo, que va a tomar tiempo y que requiere múltiples habilidades dentro de las organizaciones que a veces no están presentes. Por otro lado, gobierno digital, ¿cierto? Desexpress tiene un indicador que se llama el indicador de gobierno digital y el último que se hizo también fue el 2019, salió publicado en julio del 2020 y una de las cosas que llama poderosamente o que llamaba poderosamente la atención en ese momento frente a la pregunta de si se contaba con una estrategia de transformación digital en las organizaciones, casi el 80% contesta que no. ¿Ya? Y del 20% que sí tenía una estrategia, cuando se les pregunta cuáles son los focos de esa estrategia en ese momento, bueno, aparece el cero fila, cero papel, que tenían que ver con la hoja de ruta que estaba definida en ese momento, pero también, por ejemplo, aparecen los temas de ciberseguridad y al revés, no aparecen los temas de gestión de datos, los temas de proyectos innovadores, por ejemplo, con nuevas tecnologías, y muy bajito mejoran el diseño de servicios, ¿cierto? Es decir, en ese momento estábamos bastante volcados hacia cosas bastante más operativas o de base, digamos, que temas de alguna manera un poquito más estratégicos. Este año se está haciendo la encuesta de nuevo y debería estar publicada alrededor de marzo, abril del próximo año. Seguramente a más de alguno acá a lo mejor le va a tocar también contestar la encuesta. El proceso partió hace como un mes, ¿ah? Así que deben estar todavía en el tema de las preguntas, la formulación de las preguntas y armar la herramienta. En ese mismo informe aparece también dentro de la distribución, digamos, cuando uno hace una distribución de las instituciones, clasificándolas por esos distintos dimensiones del análisis, y las clasificamos en un nivel bajo, medio, alto. Uno de los niveles, uno de los ámbitos que tiene niveles más bajos es el tema de la estrategia de transformación digital y modernización institucional, ¿no? Es decir, por otro lado, digamos, hay otros temas que están mucho más desarrollados. Eh, eh, Sin embargo, esto es algo que por distintas razones, digamos, se ha ido quedando un poco atrás en el tiempo y es sumamente necesario, ¿cierto? Porque
las iniciativas en temas específicos normalmente no logran hacer un cambio de toda la institución, por lo tanto, las estrategias son algo sumamente relevante. Ok, entonces, si uno mira de nuevo este mapita, ¿cierto? Podemos pensar también que dentro de los distintos temas que aparecen como parte de la transformación digital, hay distintas tecnologías que de alguna manera son habilitantes para poder desarrollar estos cambios, ¿no? Algunas de ellas, porque no son necesariamente todas, pero algunas que podemos ver y que han ido penetrando en los servicios públicos, tiene que ver con la nube, ¿cierto? Recuerden que hasta hace no tantos años atrás estábamos discutiendo si se podían o no hacer proyectos y tener servicios en la nube. El tema ya se zanjó hace un rato, ¿cierto? Y muchas de las instituciones han ido migrando sus plataformas hacia las nubes con distintos resultados, ¿cierto? Por cierto, es un proceso también que es largo y aparecen algunas dificultades. No sé si tenemos a alguien acá de Chile Compra, pero, ¿cierto? Si a alguno de ustedes le ha tocado ver o leer la semana pasada, ¿cierto? Hasta hace no tantos días, Chile Compra estuvo caído por problemas con el proveedor de su servicio de nube, que es una empresa colombiana que tenía los data centers en Colombia. Después, un par de slides más adelante, voy a comentar de ese caso, porque no es el único. Entonces, si bien es cierto, la nube nos ofrece muchas ventajas y es algo que nos permite más elasticidad respecto a la demanda, y nos permite migrarnos más rápido frente a la obsolescencia tecnológica, tiene también algunos peligros que hay que tomar en cuenta. Un tema donde se ha avanzado harto también tiene que ver con el desarrollo más rápido, un desarrollo ágil, un desarrollo basado en esto que se llama DevOps, con ciclos de desarrollo y entrega más rápido que los que estábamos acostumbrados, ¿cierto? Ahora uno se espanta si es que hay un proyecto de TI que dice que va a durar un año, 2 años, cosa que era relativamente común años atrás, ¿cierto? Y lo que se espera hoy día es procesos de desarrollo de software mucho más rápido. La automatización de procesos, el BPM, no ha tenido tanto empuje, si bien es una tecnología que ha estado en Chile ya hace bastantes años, se ha aplicado como en algunas cosas bien puntuales. Tuvo un auge para el tema de la automatización de los trámites, ¿cierto? Pero no necesariamente las instituciones fueron más allá con eso. Digitalización de documentos es algo que sí ha avanzado, ¿cierto? Muchas instituciones hoy día tienen gestores documentales y han hecho un esfuerzo por eliminar el papel, porque además eso era un objetivo, digamos, de las hojas de ruta anteriores. Interoperabilidad es un tema en que todavía estamos al debe, ¿cierto? Se hizo un intento años atrás, pero finalmente después de algo así como 15 años, el nivel de adopción era bajo y además hubo obsolescencia tecnológica por medio. Es un tema que se quiere relanzar ahora como parte de la ley de transformación digital. Datos y analítica, quizá el tema más difundido, ¿cierto? Que está más en la boca de todos hoy día, porque por un lado ha habido mucha difusión y también una democratización, digamos, de las herramientas que permiten hacer inteligencia de negocio y ciencia de datos. ¿Cierto? Algo que antes para muchas instituciones era bastante prohibitivo en términos de los costos, hoy día es mucho más accesible y además hay más capacidades para poder hacer esto. Y este es un tema que ha tenido harto desarrollo en los últimos años y que en el fondo nos permite, ¿cierto?, hacer un uso de los datos, un uso para generar valor público de los datos. Sin embargo, ahí topamos a veces con este tema de la gobernanza de los datos, ¿cierto? Esto es poder ordenar la información que maneja una organización. Y hoy día, ¿cierto? El tema más de moda, digamos, es la inteligencia artificial, ¿cierto? Y las posibilidades que brinda de poder incorporarlo como parte de los servicios también de manera mucho más accesible. Con, por cierto,
algunos peligros, con los temas éticos, ¿cierto? En fin, que tenemos que tomar en cuenta. La institucionalidad con que Chile ha abordado el tema de la transformación digital es una institucionalidad que se fue generando de a poco y que recién hace poco tiempo, el 2018, digamos, trató de darse un impulso para, de alguna manera, aunar y alinear en las distintas instituciones que estaban involucradas en estos temas. Entonces, para eso se creó un consejo asesor para la modernización del Estado, de manera que las distintas instituciones, esto es principalmente el Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Y por otro lado la Secretaría General de la Presidencia, SECPRES, que tenían distintas unidades que de alguna manera abordan el tema de la transformación digital, por Hacienda hasta toda la parte de Secretaría de Modernización, bueno, presupuesto, ¿cierto? La parte de servicio civil por el lado de personas, ¿cierto? Y el laboratorio de gobierno del Ministerio de Hacienda, que son todas instituciones que hacen proyectos de modernización y con un foco importante en el tema tecnológico. Por el lado SECPRES está la parte estrictamente tecnológica, ¿cierto? La división de gobierno digital, que es la que está hoy día mandatada un poco a ser la que lidere el proceso de implementación de la ley de transformación digital. Y esta división de coordinación interministerial que también es relevante para sobre todo los ámbitos que tienen que ver con ministerios, ¿cierto? Que tienen fuerte relación, no sé, salud, educación. Ok, eso respecto un poco del mapa así como de transformación digital, muy por encima de las tecnologías, ¿cierto? Y un poco en qué es lo que estamos desde el punto de vista de la organización de gobierno. ¿Qué pasa ya entrando derechamente a la parte de la ley? Bueno, la ley, ¿cierto? Que es la ley 21.180, que se llama de transformación digital del Estado, dice que el objetivo es impulsar a que el ciclo completo de los procedimientos administrativos de todos los órganos de la administración del Estado, ciertos sujetos obviamente al tema procedimiento administrativo, la ley 19.880, se realice en formato electrónico, ¿cierto? Esto es básicamente digitalizar todos los procedimientos administrativos que declara una institución. Para eso, de hecho, se está armando un catálogo de procedimientos administrativos, tal como se armó el catálogo de trámites, y la idea es que ese sea el foco de la digitalización. Ahora, eso significa por detrás digitalizar procesos, ¿cierto?, dentro de la institución que sustentan esos procedimientos administrativos. En general, cuando uno mira un procedimiento administrativo, ¿cierto?, lo que ve es una secuencia de actividades que terminan con resoluciones, ¿cierto?, con documentos oficiales, que son los que formalizan el procedimiento administrativo, y eso puede significar que hay uno o más procesos dentro de la organización, ¿cierto?, que son los encargados de darle la vida a ese procedimiento administrativo. La ley, como les decía, se publicó en noviembre del 2019 y tiene un horizonte de implementación a diciembre del 2027, ¿ya? Obviamente el año 20 y 21 fueron bastante de poco avance por las razones obvias, ¿cierto? Pandemia de por medio, y en la práctica esto se empezó a retomar hacia, yo diría, mediados o fines prácticamente del año pasado, ¿ya? Si bien es cierto, apareció el decreto, el DFL, digamos, y el reglamento general, las normas técnicas, por ejemplo, recién aparecieron ahora hace un mes atrás. Y se ha estado organizando una etapa, ¿cierto?, de preparación de la implementación, que en el fondo, si pensamos que se definió como un año, de junio del 2022 a junio del 2023, hoy día todas las instituciones deberían estar con una estrategia de implementación clara, pero cuando uno ve la realidad, eso en la práctica todavía no ocurre del todo, ¿no? Y eso significa entonces que tenemos básicamente 3 años para implementar todo esto, lo cual es bastante desafiante. ¿Por qué? Porque, bueno, los ejes de la ley
son en total 6 que están conceptualizados para poder implementar estos procedimientos administrativos de manera digital. Bueno, primero que las comunicaciones entre los órganos sean a través de esta plataforma que se llama Doc Digital, que es una plataforma que actúa como oficina de parte entre los servicios del Estado, ¿cierto? Que eso es algo que ya estaba, que venía implementándose, no me acuerdo si como del 2018-2019, pero más o menos por ahí. Las notificaciones electrónicas, esto tiene que ver con lo que se llama el domicilio digital único, ¿cierto? Y la idea de que los procedimientos administrativos notifiquen a los ciudadanos las resoluciones a través de una casilla digital, ¿ya? Y esa casilla digital va a ser administrada por el registro civil, ¿cierto? Que tiene que armar esta plataforma. Esto no existe todavía. El ingreso de solicitudes electrónicas, ¿cierto? Esto es el reemplazo ya final de papel por que la manera por defecto y solo en casos de excepción se utilice el papel, pero que la forma por defecto sea a través de medios electrónicos, ya sea por formularios electrónicos o por documentos electrónicos, ¿cierto? Que den en el fondo inicio a una solicitud. La parte central, ¿cierto?, tiene que ver con los procedimientos y expedientes electrónicos. Esto es que el procedimiento administrativo y el expediente asociado, es decir, todo el conjunto de documentos que se genera producto de un procedimiento administrativo, sean electrónicos. Y eso significa automatizar, por un lado, procesos, pero también manejar los expedientes en gestión documental electrónica. Obviamente para eso se va a requerir algún grado también de digitalización de documentos, de manera que aquellos solicitudes, formularios, escritos que son presentados en papel por distintas razones, porque son antecedentes a lo mejor que existen en papel, deben ser entonces digitalizados para que sean parte de este expediente electrónico, ¿ya? Hoy día uno ve que muchas oficinas de parte, por ejemplo, que reciben todavía papel, en general tienden a digitalizarlo, de manera que de ahí para adelante el documento viaja en forma electrónica. Y finalmente la interoperabilidad, ¿cierto? Como un tema relevante para poder intercambiar datos entre las instituciones de manera que estos procedimientos administrativos, al ser electrónicos, puedan también consultar en forma electrónica los datos o antecedentes, por ejemplo, a otra institución, ¿ya? En la interoperabilidad, además, hay un segundo eje que no necesariamente tiene que ver con los procedimientos propiamente tal, sino que tiene que ver con el intercambio de información entre las instituciones, ¿cierto? Hoy día el mecanismo que se utiliza es muy punto a punto, ¿cierto? Y además pasa por establecer un convenio entre las instituciones que quieren intercambiar datos. Sin embargo, hoy día, como hay una gran presión por tomar muchos datos de distintas fuentes, ¿cierto? La idea entonces es agilizar ese mecanismo y tener la posibilidad de que todas las instituciones puedan declarar los datos que tienen y tener un mecanismo mucho más expedito que los convenios actuales para poder acceder a los datos de otra institución. Obviamente tengo que justificar cuál es el uso, la razón por la cual se necesitan esos datos y cuál es el uso que se les va a dar. Pero en el fondo habría como una especie de convenio marco o convenio paraguas que va a permitir todo esto. Bueno, el calendario de implementación se definió en fases, partiendo por esta fase de preparación, después la implementación de las comunicaciones electrónicas, que es este tema del DOC digital, y en la fase 3 ya entramos a los temas propiamente tal de la base para los procedimientos y expedientes electrónicos, que sería la fase 4. Y finalmente quedó la fase 2, que es la de notificar a través de este domicilio digital único. El calendario de implementación además tiene algunas variantes, dependiendo del grupo de las instituciones. Se clasificaron las instituciones en 3 grandes grupos.
donde en el grupo A están todos los ministerios, servicios públicos centrales, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, las delegaciones presidenciales, regionales y provinciales. En el fondo todo el aparato que es más bien central, ¿cierto? Además de las delegaciones. Y en el grupo B están los gobiernos regionales y los municipios más desarrollados, digamos, los municipios más grandes, y en el grupo C está el resto de los municipios, ¿ya? Ahora, la diferencia en la práctica es un año. Ahora, un año significa que para el caso de los servicios centrales, el horizonte ya no es 2027, sino que 2026. ¿Eh? O sea, se recorta un año. Esto, la verdad, con la mano en el corazón, tiene altas posibilidades que finalmente el calendario se extienda, ¿ya? Pero hasta hoy día este es el calendario vigente. Como les comentaba, asociado a la ley, y hace poquitito, 23 de agosto, ¿cierto? Hace un mes y unos días más, se publicaron las normas técnicas que tienen que ver con varios ámbitos relacionados a la ley de transformación digital. En particular, seguridad de la información y ciberseguridad, el tema de las notificaciones, la interoperabilidad, unos temas respecto de los documentos y manejo de los expedientes, los temas de autenticación, ¿cierto? Para poder validar la identidad de las personas que van a estar conectándose a los servicios digitales. Y una de las normas quizás más interesantes, porque es de alguna manera un poco novedosa, es un tema de calidad de funcionamiento, que tiene que ver con monitoreo de la calidad y con asegurar el funcionamiento, tema que entre paréntesis hoy día cobra especial importancia. Entonces, desde el punto de vista de seguridad y ciberseguridad se venía trabajando ya hace bastante rato, ¿cierto? El CECIR tiene pautas, se han definido hace años atrás, también se trabajó en PMG de seguridad de la información, pero la idea acá es darle un poquito un reimpulso a estos temas, de manera de definir estándares y directrices técnicas que aseguren la seguridad y ciberseguridad. ¿Cierto? Como les decía, estamos con el tema de ciberseguridad bien candente desde el año pasado por el tema del CERNAC, que este año, ahora hace poquito, Chile Compra, hace una semana y un poco más. El tema de las notificaciones, que un poco detalla cómo va a funcionar esto, que va a estar, digamos, implementado por el servicio del registro civil. La autenticación es un tema que ha ido avanzando a través de lo que es clave única, ¿cierto? En eso ya estamos bastante avanzados y muchos servicios están ya integrados a clave única. Documentos y expedientes tiene que ver con definir estándares, formatos, metadatos, los temas de trazabilidad, las fases y los distintos procesos que van a tener que implementar las organizaciones para administrar y gestionar estos documentos y expedientes electrónicos, ¿no? Aquí también hay un tema de resguardo posterior, ¿cierto? Donde se traspasa toda la información al Archivo Nacional y el Archivo Nacional tiene el deber de definir un repositorio y protocolos, digamos, de acceso al historial de los expedientes electrónicos. Esa es la idea de la parte histórica, ¿cierto? Del archivo histórico. Por el lado de interoperabilidad, bueno, la norma apunta a definir estándares, protocolos y herramientas que se van a usar para la interoperación. Aquí hay un modelo de interoperación que se está adoptando, que es un modelo distribuido, ¿cierto? No centralizado, al revés del que existe actualmente hoy día, de manera que sea también más flexible y más liviano de implementar, administrar, etc. Y esta norma que, como les decía, es bien interesante, de calidad de funcionamiento, que en el fondo describe las guías o los estándares que deberían seguir los organismos para, por un lado, mitigar obsolescencia tecnológica, mantener continuidad operacional, un tema súper relevante, establecer y medir niveles óptimos de servicio, ¿ya? Por ejemplo, hay muy poco hoy día respecto de medición de los servicios. Aumentar la resiliencia tecnológica, brindar medios de soporte, entregar información respecto a los términos y condiciones de uso,
Y monitorear, dice, el óptimo estado de funcionamiento de las plataformas que van a sustentar, ¿cierto?, estos procedimientos administrativos. Porque si de alguna manera vamos a empezar a depender, ¿cierto?, para poder realizar los procedimientos y los distintos procesos que hacen en este caso, procesos bien centrales de las organizaciones, necesitamos asegurar que las plataformas que sustentan todo eso, ¿cierto?, van a estar en condiciones, van a tener en particular el tema de, por ejemplo, continuidad operacional, que es un tema que sale muy a la palestra, ¿cierto?, hoy día. ¿Por qué? ¿Cierto? Bueno, el por qué es como bien evidente. Esto fue agosto del 2022, hace un año, ¿cierto? El tema del CERNAC, que no fue solo el CERNAC, fueron varias instituciones, pero si recuerdan, en el caso del CERNAC hubo, creo que algo así como 2 semanas casi sin servicio. Eh, Eventualmente pérdida de información, nunca quedó del todo muy claro, pero siempre es un riesgo. Y hoy día, la semana pasada, ¿cierto? Antepasada, eh, Chile Compra tuvo un efecto importante producto de un ransomware que afectó a IFX Network, que es una empresa colombiana que da servicio a varias instituciones acá, no solo acá en Chile, da servicio a instituciones en Colombia. En Colombia estaba caído el Ministerio de Justicia y creo que algunos servicios de salud, en Argentina también y en Chile. Eh, y aquí fueron alrededor de 5 días offline, el tema se pudo recuperar, ¿cierto? Hubo primero una recuperación parcial de algunos servicios, las tiendas de convenio marco, y después ya se recuperó la plataforma. Eh, Sin embargo, si pensamos en querer masivamente tener todos nuestros procedimientos, ¿cierto?, en forma digital, estas cosas tienen que ser mucho mejor controladas, gestionadas y tener recuperación más rápida, ¿cierto? En general, los servicios tienen políticas y mecanismos de respaldo. Sin embargo, esos mecanismos de respaldo suelen ser bastante técnicos y no se da necesariamente el paso hacia una mirada más de negocio que apunta a la continuidad operacional. Y esto tiene que ver con, una cosa es hacer el respaldo y una muy distinta es recuperar ese respaldo y recuperar el servicio, ¿cierto?, para poder seguir operando. Y ese recuperar el servicio normalmente tiene algunas limitaciones. Nunca voy a poder, o es muy difícil que pueda recuperar todos los servicios de una institución. Hay servicios que son más relevantes, otros que son menos. Y en algunos casos hay servicios que son sumamente complejos de recuperar y por lo tanto a veces la única alternativa es volver al papel o a un mecanismo como muy simple que no requiera plataformas tecnológicas mientras se recupera la plataforma tecnológica. Pero eso es un tema, ¿eh? Y cuando uno pregunta respecto de los planes de continuidad operacional, ahí sí hay un punto débil en muchas organizaciones. Bueno, adicionalmente a la normativa propiamente tal, hay una serie de guías y documentos de apoyo que se pueden ver en el link ahí abajo de Gobierno Digital. Eh, Hay resúmenes, hay preguntas legales, porque aquí, por ejemplo, aparece rápidamente también el tema legal y jurídica, entonces es necesario involucrarlo para que entiendan los cambios que esto va a generar. Hay un manual para coordinadores de transformación digital, una guía de autoevaluación y documentos de apoyo, por ejemplo, marco conceptual sobre los procedimientos administrativos y trámites, este tema del catálogo de procedimientos administrativos, que en el fondo toda la información que uno tiene que levantar para poder declarar un procedimiento administrativo, y temas de proceso. Ahí hay un marco conceptual de gestión de procesos, hay instrumentos y plantillas y hay una guía de levantamiento de procesos, ¿cierto? Porque nos podemos topar con que para poder digitalizar un procedimiento administrativo vamos a tener que levantar el proceso que está detrás de eso. No necesariamente tenemos mapeado esos procesos hoy día, o puede que tengamos una parte y otra parte no, ¿cierto? Entonces, para poder digitalizarlo completo, vamos a necesitar levantar procesos. Por lo tanto, eso va a ser una de las actividades relevantes de cara a la digitalización.
Por otro lado, Gobierno Digital provee una serie de plataformas o servicios transversales, ¿cierto?, que de alguna manera apoyan esto. El principal y el que hoy día ha estado más difundido, ¿cierto?, es la clave única, donde nos provee un mecanismo de autenticación con el cual podemos integrarnos, que permite entonces poder identificar y asegurar la autenticidad de un ciudadano que se conecta. Ahí hay que decir que eso le sirve a todas las instituciones que manejan, digamos, relación directa con los ciudadanos o para los procedimientos administrativos que de alguna manera tienen que ver con un ciudadano. Un tema que todavía no está resuelto, por ejemplo, es el tema a nivel de las empresas. Por ejemplo, para la superintendencia, ¿cierto? Lo relevante es la información de los regulados, y los regulados son empresas, ¿ya? Ahí Hacienda tiene una especie de clave única también, y una de las cosas que se está haciendo es poder ampliar la clave única para que incorpore también empresas. Firma Gov, que es la firma electrónica avanzada, esta es una firma que pone a disposición también gobierno digital y que va a ser necesaria, ¿cierto?, para poder autenticar las aprobaciones, las firmas de los distintos personeros, digamos, funcionarios públicos que tienen que intervenir en un procedimiento y dar su aprobación o firmar. Aquí es importante decir que muchas organizaciones igual tienen firma electrónica adquirida directamente con privados, ¿cierto? Que también es válida de acuerdo a la ley que hoy día regula el tema de la firma electrónica avanzada. Oscar, hay una pregunta en el chat que dice, ¿las instituciones como los hospitales entran en el grupo 2 para la implementación de la ley? Entiendo que sí. Ya. Entiendo que sí. Ah, perdona. No, yo diría que grupo 1. El siguiente no hay. ¿En el 1 o en el 2? ¿En el En B? el grupo A, yo diría que sí, pues porque de alguna manera A dependencia servicios públicos. claro, sí, es servicio público, porque el B es exclusivamente gobiernos regionales y algunos municipios seleccionados. Lo que pasa es que hay muchos hospitales que van relacionados, o sea, trabajan conjunto con el gobierno regional. Claro, pero la dependencia sigue siendo de El grupo la A. red de salud pública, ¿cierto? Ok, estábamos acá. Bueno, otra plataforma es el Doc Digital, que es esta plataforma para intercambiar documentaciones oficiales entre organismos de los estados, oficios, resoluciones, ¿cierto? Todas las cosas que van entre instituciones públicas. Eso ha tenido un nivel de adopción lento porque tiene algunas complejidades, ¿cierto? Y la complejidad principal es que no aborda toda la problemática de las oficinas de parte, porque el intercambio de documentos de una institución pública no es solo con otras instituciones públicas, es también con privados y otros organismos. Entonces, hay algunas instituciones para las cuales esto resuelve una parte del problema, pero no la otra parte, ¿no? Y entonces hay un tema ahí para poder también aperturar un poquitito esta plataforma de manera que pueda, por ejemplo, integrarse con soluciones de oficinas de parte que la mayoría de las instituciones hoy día tienen, ¿no? Simple es una herramienta que incorporó Gobierno Digital hace ya bastantes años, que es un modelador de procesos, como dice su nombre, simples, de baja complejidad. Esto no sirve para procedimientos o procesos que son muy complejos, ¿ya? Pero tiene la gracia que, por un lado, Gobierno Digital provee la herramienta en una plataforma central que ellos disponibilizan, y también uno puede instalarla en sus servidores, digamos, y tener como una plataforma propia, ¿ya? Orientada a la digitalización de procesos. Tiene la gracia que se integra con clave única y con firma digital, la firma de gobierno. Pero tiene el bemol que puede ser insuficiente para algunos procesos más complejos.
¿Mm? Cosas interesantes que se han hecho en Simple para la pandemia, por ejemplo, el tema de comisaría virtual está construido sobre Simple, ¿ya? Y fue algo que se hizo de manera bastante rápida. Y si ustedes se acuerdan, aparecieron unos poquitos trámites, después se fue ampliando, ¿cierto?, a más casos. Casilla única, que es esto que finalmente va a tener registro civil, ¿cierto? Esto es a futuro, todavía no existe, pero es esta plataforma que va a manejar los domicilios digitales únicos, de manera que cuando uno necesite notificar a un ciudadano respecto de, y esperamos también a empresas, respecto de una resolución o de algún tema de un procedimiento administrativo, se haga a través de esa plataforma, ¿ya? De manera centralizada. Y evitar el papel y evitar también el tema de enviar múltiples notificaciones. Oscar, hay una pregunta sobre Doc Digital. Alguien pregunta si sirve al interior de la misma institución o solo es entre esta y otro servicio. Me parece que es solo orientado a la oficina de partes que se comunica con otra oficina de partes de otra institución, ¿ya? No tiene un tema de derivación interna del documento, por ejemplo, y el posterior seguimiento, ¿ya? Sí es un tema que ha estado en la mesa, digamos, de conversaciones. Aquí Gobierno Digital también está tratando de alguna manera ir ampliando estas plataformas y agregándole nuevas funcionalidades, pero hoy día es más limitada en ese sentido, ¿ya? Por eso es importante la capacidad de integración, para que, por ejemplo, si yo quiero tener una solución que siga el flujo completo del documento, se pueda integrar con esta plataforma. Ahí alguien está se está contestando, Catalina dice que Doc Digital permite crear documentos, visar y firmar, además. Perdón, tengo pésimo ahí el teclado. Pero está bien, Pero puedes sí, contestar verbalmente, sí. dale. Sí, Doc Digital es una plataforma que no es un gestor documental, pero sin embargo permite crear documentos o actos administrativos, resoluciones, oficios, decretos, etcétera, cartas, por ejemplo, y derivarlas entre las unidades técnicas de la institución para su visación y posterior firma. Tienen la firma Go. Y además de eso, hay un módulo de oficina de partes que permite distribuir el documento a la entidad correspondiente. Entonces, sirve para crear documentos y su flujo, pero no es el gestor documental como para armar expedientes o algo así. Muchas gracias, Catalina. ¿De dónde? Bueno, si quieres compartir de dónde te conectas, de qué servicio, pero muchas gracias por compartir la información. De la Comisión para el Mercado Financiero. Perfecto. Ya, Gracias. súper. Otra pregunta dice, ¿existe algún lugar donde leer sobre casilla única y el estado de avance del proyecto? No, por el momento estado de avance del proyecto no. Lo único que hay por el momento es la norma técnica respecto de las notificaciones que da algunas luces de cómo va a funcionar esto a futuro, ¿ya? Ahora está puesto obviamente en genérico. Por el momento no hay como más información pública al menos respecto de en qué está ese tema. A menos que alguno de ustedes también tenga algo más de información. Eso sí nos encanta enterarnos de Claro. esa cosa en la charla. Sí, la otra vez tuvimos a alguien de Gobierno Digital que ahí contó algunas cosas más también. Bueno, no sé si acá hay exalumnos del GovLab, pero si ustedes han tomado alguno de nuestros cursos o diplomados, acuérdense que el viernes 13 de octubre tenemos una jornada presencial en Peñalolén. La invitación se mandó a sus correos. Si no les ha llegado, escríbanos a govlab.uai.cl y se las mandamos. Y en esa charla, o sea, en esa jornada que es presencial y es solamente para ex estudiantes, vamos a tener una charla sobre las normas técnicas de la División de Gobierno Digital. Así que ahí nos vamos a enterar de primera mano de cómo cómo está este tema de las normas. Pero eso es bien importante mencionar. Si ustedes deciden sumarse al curso de Ley de Transformación Digital, van a acceder de en adelante 2 veces al año a encuentros presenciales exclusivos para nuestros exalumnos. Lo hacemos presenciales porque la idea es conocernos,
Hacemos uno el primer semestre que dura jueves tarde, viernes todo el día y talleres el sábado, y el del segundo semestre que dura un día completo. Y viaja gente de regiones, de otros países incluso. Así que muy bienvenidos también si se suman a nuestra comunidad académica. Tenemos ahí ya más de, que vamos por los 800 exalumnos, entonces siempre se arma un grupo entretenido. Así que eso. Adelante, Oscar, que estamos medio en la hora, pero igual han habido preguntas, así que está bueno que las hayamos ido contestando. Sí, ya para ir terminando, de manera que pasemos un poquito al ejercicio, contarles nomás que nosotros hacemos este curso de transformación digital del Estado, incorporando el tema de transformación digital en términos generales y específicamente la ley de transformación digital. ¿Ah? Eso es un poco, muy a grandes rasgos el programa, y ahí está el link. No sé si lo puedes enviar, María Paz, también por Sí, el yo chat lo para que mando. vean como el programa. Ok. Como les decía al principio, queremos hacer un pequeño ejercicio de autodiagnóstico en base a algunas preguntas, de manera que podamos también ir compartiendo y viendo las realidades de las distintas organizaciones a las que ustedes de alguna manera representan. Y la idea acá es, esto está basado en la guía de autoevaluación para la implementación de la ley. Obviamente está reducido, pero en algunas cosas está un poquitito más abierto. Una de las cosas que tiene la guía es que es muy binaria, sí, no. Aquí yo he tratado de darle un poquitito el tema de los grises. Y para eso les voy a mandar por el chat este link, que es el de un formulario, para que puedan ir contestando. Entonces, El denme QR un minuto. funciona bien, lo acabo de Sí, el chequear. QR, Sí, el QR se supone que funciona, así sí, que no, funciona, funciona. Lo acabo de probar. ya, excelente. Ya, ahí entonces, y déjenme cambiarme ahora para el formulario, para habilitar ya las respuestas. Ok. Entonces, las respuestas. Ya. Ok, entonces la idea es que vayan completando el formulario. Son en total 13 preguntas. Voy a mostrar primero así brevemente las preguntas para que se hagan una idea. ¿Ya? Bueno, primero les pedimos que se identifiquen, nombre, cargo, unidad, la institución a la que se refieren las respuestas. Aquí pusimos igual un disclaimer, ¿ah? Que tiene que ver que se entiende que las respuestas no comprometen a la institución, sino que esto es solamente para efectos de este ejercicio y representan el punto de vista de cada uno de ustedes basado en la información que tienen, que no necesariamente es la de toda la institución. Bueno, y se pregunta, por ejemplo, si hay estrategia de transformación digital, si hay un coordinador al área a la que pertenece, si tienen levantamientos de proceso, en fin. Son en total 13 preguntas, es relativamente corto, no deberíamos tomarnos más allá de unos 10 minutos en contestarlas. Si quieren guardarla, pueden al final, antes de enviarla, imprimirla, generar un PDF, por ejemplo, con las respuestas. Yo tengo puesto la opción de que se puede después volver a editar. Por lo tanto, me parece que al final no sé si les genera un link o les pregunta al correo para enviarles como la confirmación, pero se puede después también. Pero mejor, si quieren asegurarse, antes de enviarla, grabar la respuesta. Oye, mientras tanto, esperan que contestes, Oscar. Hay unas preguntas en el chat, un poquito más larguitas, Ya, pero están bien al final, así que sí, aquí las veo, aquí las veo. desde 1932 con Santiago Severín, hacia abajo. Ya, espérate que me dicen aquí que las preguntas 1 y 2 son iguales. Si son iguales ese error, entonces Son contesten uno iguales, la nomás. 1 y la 2 son iguales. ¿Va? Yo tengo nombre de quien responde el cuestionario y cargo y unidad es la 2. No, nombre Ah, y no, email de no, quien a mí me responde el aparece duplicado, sí. Oscar, a mí está también me igual. aparece. Va, qué raro. Sí, y hay una pregunta 3 que es cargo y unidad de quien responde el cuestionario. Está corrido entonces. Yo diría que esa la eliminé.
Bueno, esa es la versión que yo estoy mirando en mi browser del celular, por si acaso. Ya. Sí. Pero Bueno, bueno, ignoren nomás la dos o entonces. pongan Sí, XX, no sé, lo que sí. Y ahí sí avanza. es, lo malo es que está como obligatorio, entonces tienen que Sí. ponerle algo, ¿ah? Pero Igual, copien pues, la igual. anterior nomás. Ok, ya, nuevos mensajes. Respecto del gestor documental y expediente electrónico, ¿el expediente electrónico va a tener solo los documentos finales que se pueden mostrar al ciudadano? No, la idea es que tenga toda la historia del expediente. No sé si llegar hasta nivel de mientras se van elaborando, ¿ah? Yo diría que documentos más bien terminados. Si bien es cierto, en un gestor documental tú puedes manejar el tema de las revisiones y tener como la historia de las modificaciones de los documentos, desde el punto de vista del expediente no es necesario llegar hasta ese punto. Lo que pasa es que puede ser cómodo y que si uno ya va a implementar un gestor documental, también permita la capacidad de edición, ¿cierto? Lo que se llama in place, poder editar el documento, colaborar en él y tener como toda la trazabilidad de los cambios, ¿ya? Pero en principio, desde el punto de vista formal, el expediente en el fondo es todo el conjunto de documentos que se utilizan para llegar al resultado del procedimiento administrativo, no solo los documentos finales. ¿M? Porque, por ejemplo, hay informes que se piden, qué sé yo, que son parte del expediente y que fundamentan después, por ejemplo, una resolución. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre ese tema, Oscar? Claro, Eh, el que se tengan que integrar las instituciones para hacer una plataforma, y si cada una de las instituciones opta por algún sistema de gestión documental distinto, ¿se ha establecido alguna metodología que tenga que ser universal para esta comunicación? más que metodología, hay como un cierto protocolo definido y ciertas características de la herramienta de integración que debe permitir en el fondo intercambiar también documentos. Y estos documentos van a tener un conjunto de metadatos estandarizados de manera de que sean fácilmente intercambiables, digamos. Perfecto, gracias. Lo otro que decía, no he encontrado, visto con tanta claridad cómo se van a relacionar el expediente y el gestor de documentos. Pero no necesariamente que deban mostrarse al ciudadano memo interno, claro. Claro, eso es parte del tema. En general, cuando tú tienes un expediente, ¿cierto? Hay una parte de documentos que se publican y otros que no. Entonces, necesariamente el gestor documental va tengo como un audio. Ah, ahí. Em, y eso significa entonces que el gestor documental tiene que tener cierta inteligencia para manejar los documentos que son privados en el fondo, que son de acceso restringido, y aquellos que son que deben mostrarse al ciudadano y a los ciudadanos que corresponde, ¿cierto? Versus también, por ejemplo, documentos que puedan ser públicos. Pero eso casi la mayoría de los gestores documentales lo cubre. Claro, eso en general es algo que se puede, pero ojo que tiene la complejidad porque hay que hacerlo integrado con un mecanismo como el clave única, ¿ya? O sea, no necesariamente basado en la autenticación que provee el gestor documental, sino que en una que cumpla en el fondo toda la normativa eh, para poder validar que un ciudadano efectivamente es él. Ahora, sí, la mayoría de los gestores documentales también tienen capacidades de integración y de delegar el tema de la autenticación.
Oye, Oscar, tenemos que ir Sí. cerrando. Hay una pregunta sobre las diferencias clave para tener en cuenta al abordar la transformación digital en una institución pública con una privada. Em, Bueno, desde un punto de vista meramente conceptual, la idea general de la transformación digital es equivalente. La diferencia está en que en el caso de las instituciones públicas, ¿cierto? Hay un marco legal que hay que cumplir y además está la ley de transformación digital en particular, que en el fondo define, si tú quieres, una cierta priorización de temas de transformación digital. Ejemplo, una de las cosas que lamentablemente no quedó incluida dentro de la ley de transformación digital son los temas que tienen que ver con analítica y ciencia de datos, Mm. por ejemplo, ¿ya? Que es algo que uno sí quisiera incorporar en una estrategia de transformación digital de un organismo público, sin duda. La pregunta 7 depende que se dé, claro, entonces no la contesten nomás. Deja ver si es obligatoria. La 7, estoy corrido, ¿cierto? Al área a la que pertenece. Sí, sorry, déjame ver si me aguanta acá porque esta debería dejarla no obligatoria. Ya. En teoría ahora no deberías poder saltarte la pregunta 7. para el, para el que pregunta si vamos a compartir el PowerPoint, sí, a todos los asistentes Zoom nos da un reporte y a esas personas se les va a mandar el PowerPoint de la presentación y además la charla se va a grabar. ¿Ya? Así que Bueno, rápidamente cerremos entonces con una pequeña revisión respecto de las respuestas de ustedes, cosas que aparecen, digamos. Aquí están un poquito las respuestas. Respecto de la estrategia, bueno, tenemos 8 respuestas, no es demasiado para todos los que están, ojalá sí puedan ir completando. Tenemos casi un tercio, digamos. Hay 3 que tienen estrategia, 3 que no, pero es un tema de interés y por lo tanto deberían estar en proceso de elaborar una, y hay 2 que dicen no, no es tema. La mayoría sí tiene definido un coordinador de transformación digital, ¿cierto? 6 contra 2. Respecto de la área a la que pertenece, ¿cierto? Esto es algo interesante porque cuando preguntábamos esto hace un poquito más de un año atrás, estaba muy cargado a TI, sobre el 50%. Ahí Gobierno Digital hizo un esfuerzo por sacar a la gente de TI de los coordinadores de transformación digital, entendiendo que si bien es cierto, el jefe de TI tiene que participar de esto, no puede ser el responsable porque la coordinación de estos temas va mucho más allá que solo los temas técnicos. Esto es algo interesante, digamos. El tema de doc digital, sí, para envío o recepción, en este caso la mayoría no lo tiene todavía implementado. Levantamiento de procesos, 4 que sí, asociado a los procedimientos administrativos. Hay algunos que tienen levantamiento de procesos, pero en el fondo desconectado o no asociado a los procedimientos administrativos. Por lo tanto, ahí hay que hacer un cruce. Eso va a significar probablemente ajustar esos levantamientos de procesos, ¿no? Procedimientos administrativos digitalizados, bueno, esto más o menos se sabe que sí, claro, hay cosas digitalizadas, pero tienen que ver más bien con el ingreso del trámite, ¿cierto? Porque eso hubo un impulso importante años atrás y lo que nos queda ahora, y la parte compleja, por cierto, es el proceso al interior de la organización. Plataformas de gestión documental también es algo bastante común, que existe, pero están desconectados. ¿Por qué? Porque son iniciativas de algunas áreas en particular, ¿cierto? Entonces ahora al mirarlo de manera más transversal, también vamos a tener que hacer un esfuerzo por lograr que esas cosas sean más uniformes y transversales. Y eso significa, por ejemplo, eventualmente pueden existir distintos software, incluso dentro de una misma organización. Entonces, o los integramos o más bien privilegiamos uno para que sea el repositorio oficial de documentos. ¿Ya? Respecto de interoperabilidad, ¿cierto?
en general todavía estamos bajitos, ¿cierto? Alrededor del 50% no interopera, y eso, si uno lo ve respecto a la realidad nacional, anda bien por el estilo. Y hay algo de envío y recepción de información, ¿cierto? En algunos casos solo recepción de información. Una pregunta siempre dura, ¿cierto? Si existe un catastro o inventario de los datos, ¿cierto? Sí, pero solo de los propios, ¿ah? En la mayoría de los casos. Significa que nos falta igual por cubrir, probablemente porque en muchos casos usamos también datos de otros, ¿ah? ¿Y qué pasa con esos datos de otros? Como un poco a veces poco visibles, ¿no? Y respecto de mecanismos de gobernanza, bueno, alrededor del 30% no, otros no saben si hay efectivamente estas definiciones o políticas irresponsables respecto de los datos, ¿ya? Este es un tema que también va a impulsar de manera lateral la ley de transformación digital. Es una rama que se desprende un poco, es medio curioso, pero finalmente quedó metido en los temas de interoperabilidad, porque para la interoperabilidad las instituciones tienen que declarar su catastro de datos, y para eso se va a generar un marco de referencia para gestión de datos, ¿ya? Esto es para incorporar los temas de gobernanza en las organizaciones, entendiendo que no basta solo con declarar el catálogo, sino que este es un tema que hay que poder administrar los datos dentro de la organización. Ok, eso, nos quedan como 5 minutos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo creo que lo hemos ido contestando todo durante el transcurso, em, así que yo creo que con eso cerramos y bueno, agradecerle a todos por su participación. Como les decía, esta charla va a quedar publicada en el canal del GovLab, el PowerPoint lo vamos a enviar a los asistentes y los invitamos a todos a sumarse al curso de la Ley de Transformación Digital que va a dictar Oscar, lo dicta con una abogada, entonces el curso tiene una mirada desde la ingeniería y desde las leyes, lo cual es bien interesante. Y esta es la segunda ya versión de este curso, que también es online, se puede sumar de cualquier parte del país. Y también que bueno, al ser alumno o exalumno de alguno de nuestros cursos o diplomados, también acceden a la comunidad de innovación pública del GovLab, que como les decía, se reúne 2 veces al año en encuentros gratuitos y presenciales para vincularse. Así que seguimos en contacto. Para los que estén en Puerto Montt o en Valdivia, ¿no es cierto?, a una distancia manejable o viajable desde Puerto Montt, tenemos un evento el 20 de octubre. Es un seminario y luego hay talleres presenciales gratuitos. Es sobre el uso ético y responsable de la inteligencia artificial y vamos a dar a conocer las herramientas que hemos creado en alianza con Chile Compra, con la División de Gobierno Digital. Va a estar muy interesante, va a ser en la Universidad de los Lagos, en el campus Chinquihue de Puerto Montt, y los esperamos. Si conocen gente por allá, por supuesto también mándenle ese link. Y el seminario del evento va a ser híbrido, así que sí, solamente el seminario, la parte inicial, de 9 a 11 de la mañana. Los talleres son todos presenciales. Así que, Anselmo, espero que nos conozcamos, yo voy a estar por allá y agradecemos cualquier difusión que le puedan hacer en sus redes ahí de la Súper. región. Muchas gracias. Excelente. Gracias a usted, don Oscar, y a usted. Gracias, Oscar, por Gracias. esta charla y muy interesante y se van repitiendo los resultados. Necesitamos que empiecen a avanzar, ¿no es cierto? Esperemos un par de años ahí, vamos a ver cómo vamos avanzando. Así que lo esperamos poder acompañarlo en ese proceso también. Muchas gracias, que les vaya bien. Gracias. Chao. Chao.